Bueno, hola, bienvenida acá al ciclo de experiencias del cuerpo que danza hoy, del Instituto de Arte del Espectáculo. Acá la tenemos a Mariana Belotto, que podemos decir coreógrafa, sí, con un largo recorrido, además bailarina de cuerpo y alma, y gestora, porque también te tenemos como flamante directora de escénicas del Fondo Nacional de las Artes, que es un gran acontecimiento que sea una coreógrafa, alguien que proviene del campo de la danza, la que esté ocupando ese lugar, así que es un espacio de gestión. Bueno, te doy la bienvenida, te agradezco tu tiempo y me gustaría que charláramos un poco de cómo estás atravesando la pandemia y también desde este lugar, qué es lo que ves en relación al sector de la danza. Que ahí te doy la palabra. Bueno, bueno, gracias. Me encantó la invitación y bueno, pandemia y danza, danza y pandemia. Vos sabés que nosotros ahora cumplimos 5 años con el Grupo Performático Sur de trabajo y desde hace muchos años yo siempre trabajo en cruce con otras disciplinas, mucho en cruce con el área audiovisual. Siempre me interesó el encuentro artístico, creativo, siempre me interesó juntarme estar a tono y juntarme y ver obras, intercambiar con artistas que fueran también de otras disciplinas, ¿no? Y eso, junto todo esto, porque con el Grupo Performático Sur veníamos trabajando bastante, combinando danza y audiovisuales. De hecho, tenemos integrantes del grupo que son recibidos en la ENERG, ¿no? Son artistas más de cine, de video, ¿no? Y bueno, la última obra que propusimos antes de la pandemia, que estrenamos, fue Jardín Panóptico, en donde hacíamos un trabajo muy directo, por ejemplo, con cámaras en vivo que filmaban y reproducían en diferentes plataformas, proyecciones, además de unirlo con algunos videos ya pregrabados, ¿no? Trabajábamos sobre todo esta combinación de imagen en vivo, imagen filmada en vivo e imágenes pregrabadas, ¿no? Porque trabajamos sobre el tema de cuerpo y de espacio heterotópico y de cuerpo utópico como inspiración. A partir de eso, obviamente, como suelen ser nuestras obras, deliramos. Pero bueno, ese trabajo fue muy interesante y nos puso muy en entrenamiento con la cámara, ¿no? Muy directamente. Entonces, cuando llegó la pandemia, la cuarentena, todo este parate, bueno, nos propuso Ian Lorbó, que ahora ya no está más acá en Argentina, que no es el agregado cultural de Francia, sino el encargado, un poco más que el agregado cultural. Nos propuso, al igual que a otros artistas, me propuso hacer algo, una pequeña cápsula de video, ¿no? Y yo tengo una tendencia a que en cuanto me dan un poquito de espacio lo uso, ¿no? ¿Será que viene de, no sé, de mis ancestros de la guerra? No, estoy jodiendo, pero como que uso, enseguida soy de ponerme en acción, me interesa mucho la creación y me interesa Sí, mucho estar activa, creando, ¿no? sí. Perdón, Mariana, te interrumpo un momento porque para que aclaremos el Grupo Performático Sur, porque, que es el grupo con el que vos estás trabajando, que vos dirigís, porque nos metimos de lleno en el lugar del Fondo Nacional y no hablamos de que vos también tenés un grupo que estaban activos y ahí surge esta propuesta que nos vas a seguir contando ahora. Sí, sí, el grupo performático Sur GPS, somos sí, muy activos. Bueno,
Entonces, y nosotros veníamos escribiendo un proyecto que un poco devenía de jardín panóptico, óptico panóptico. Y como lo único que podíamos hacer era, nos juntábamos 2 o 3 veces por semana y escribíamos el proyecto, ¿no? Cómo imaginábamos ese universo, íbamos más ya directamente, tendíamos a trabajar mucho más sobre lo audiovisual y un poco decantaba de esa obra en vivo, Jardín Panóptico, que se estrenó a fin de noviembre del año pasado y hizo funciones, incluido todo febrero, ¿no? Bueno, entonces, y nos fue muy bien y la obra nos gustaba mucho hacerla, entonces quedamos como calientes con la temática, las ideas, ¿no? El trabajo que habíamos logrado. Entonces, bueno, se juntan estas dos iniciativas, también al mismo tiempo pasa un poquito el tiempo y recibimos la notificación de que íbamos a recibir un subsidio de Prodanza. Entonces todo encajó y empezamos a trabajar directamente con materiales que los bailarines capturaban desde sus teléfonos y propusimos toda una serie que salió semana a semana con una cápsula de 1 minuto cada uno y que después devino en una obra completa que realmente quedó muy interesante, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que todo este entrenamiento previo que habíamos tenido, que estaba muy en el cuerpo, muy palpable, y nuestro muy bueno. El mío pasó por atrás, recién hace un ratito, así que veo que las brujas están con sus gatos. Bueno, entonces nos pusimos a crear y fue muy, muy interesante porque nuestro equipo de audiovisuales, que son Juan Diego Camacho y Celina Duprat, y todos los bailarines, empezamos a, bueno, filmábamos, después hacíamos reuniones, correcciones, volvíamos a filmar, después seleccionábamos el material. Fue todo muy orgánico, muy interesante y muy potente. Y trabajamos con esta idea de hacer una obra desde los teléfonos para los medios, para el Instagram sobre todo. Entonces, cada video tuvo un filtro que devino de la investigación del IG. Entonces, todo fue muy, como que cuajó mucho. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a nosotros la pandemia nos agarró muy efervescentes, muy activos y con un equipo muy sólido armado. Entonces nos permitió como hacerle derivar un poco, ¿viste? Y trabajar con las herramientas que teníamos a mano, como nos mataba también esta cosa del hogar, ¿no? Obviamente trabajamos sobre la idea del encierro, el hogar, la casa ideal, todo esto, pero a través de los filtros logramos cierta coexistencia de esos ambientes. Me parece que se logró un trabajo muy sutil y fino, y bueno, nos fue muy bien con esa obra, y ahora nos invitaron a proyectarla en el Festival El Cruce de Rosario. Así que estamos recontentos, súper agradecidos. Entonces te digo que claro, estaban aceitados con el trabajo audiovisual, que es hacia donde se fue la danza en este momento de cuarentena. Entonces, algunos los agarró, digamos, se pierde. Nos agarró como con mucho ejercicio sobre el tema, con artistas muy interesantes que trabajan con nosotros, digamos con nosotros, digo, con los de danza. Después pasó una cosa, había venido un músico a ver Jardín Panóptico y vino 2 veces a ver el trabajo, y ahí lo conocimos,
y entonces después lo invitamos a trabajar, Erico Schick, a trabajar con nosotros, y funcionó increíble también. ¿Viste cómo se dieron esos elementos que uno dice, bueno, cuando creas, y sí hay cierta magia, ¿viste? Yo que soy una creadora constante, porque por ahí hay creadores que son, ¿viste? Que se guardan más y cuando aparecen, bueno, aparecen más. Yo soy una creadora más continua, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, y después otra cosa que me pareció muy bueno fue como la contundencia de ser un grupo. Yo hablo de esto porque los jóvenes no trabajan más en grupo. Yo no digo que eso sea ni bueno ni malo, es una cosa muy diferente. Yo estoy formada en grupo. Mi primer trabajo profesional fue bajo la dirección de Adriana Barenstein en el grupo de danza teatro de la UBA. Hicimos el Rojas, hicimos los Claro. talleres, o sea, fue fantástico ese grupo y muy potente. Trabajé muchos años en ese grupo, crecí, conocí lugares del mundo increíbles, conocí Sí, a Tadeusz Kantor, qué sé yo, cosas, viste, sí, como sí. que para mí tiene una mística el grupo. Y bueno, yo entiendo los jóvenes que van, vienen y bueno, son otros momentos, pero el grupo fue muy abrazador, muy amoroso, nos rescató a todos, a todos, a todos, porque cada uno tuvimos momentos difíciles en la pandemia. Entonces Claro. hubo una contención muy interesante, siempre desde lo creativo, porque nosotros hablamos y trabajamos, ¿no? Después, bueno, algunos serán amigos, otros no, qué sé yo, pero como que aprovechamos mucho el tiempo que tenemos juntos, ¿viste? Que por lo general es poco, cuando uno crea desde la danza, siempre por lo general tiene poco tiempo de encuentro, de ensayo, de trabajo, entonces somos muy ejecutivos. Y bueno, eso fue bárbaro, fue buenísimo. Y Sí. ahora estamos, bueno, a partir también de todo este trabajo audiovisual que fuimos haciendo, paralelo a lo escénico y también a lo performático, porque como te digo, me gusta mucho la investigación y la creación, y me gusta crear Y el para diferentes. cruce, y el cruce, digo, he ido viendo de tu obra, primero que salir de una especie de laboratorio como fue ese espacio en el Rojas, que de ahí salieron montones de artistas que continuaron desarrollándose, investigando, o sea, fue no sé, una base, una fuente, ¿no? Algo grandioso que hizo ahí el Rojas y la Universidad de Buenos Aires. Y desde Total. ahí, digo, viendo tu obra, hay mucho cruce de tanto sea de lenguajes como en espacios, ¿no? O sea, eso está, además de esa creación constante. Sí, yo trabajo así y me interesa mucho la interdisciplina. A veces me da un poco de risa, ¿no? Que ahora todo el mundo habla mucho, mucho, mucho de la interdisciplina, pero bueno, no creo que haya tantos artistas trabajando tan profundamente sobre ese tema. A mí me atrapa, me parece muy interesante. Pienso la danza como un lenguaje que es muy permeable, la otra vez hablando con Alejandro Cervera, él daba la imagen de que la danza abraza a las otras disciplinas, y es verdad, ¿viste? Porque yo les decía, bueno, para mí la danza es un lenguaje poroso, ¿viste? Porque yo digo hago estas cuestiones, ¿no? Digo estas cuestiones así, y me gustó esa idea que él trae, que es más también de la ópera y del ballet, ¿no? Pero que es totalmente así. Entonces yo ahí pienso que nosotros tenemos una potencia creativa en este momento del camino mundial, del mundo, del hombre, ¿no? Del hombre en el mundo, que es impresionante, ¿no? El territorio del cuerpo es
no sé, poéticamente, dramatúrgicamente, es de lo que estamos hablando, de lo que nos está pasando, es todo en este momento. Entonces, pienso que es muy interesante capitalizarlo, abrirse, intercambiar con otros artistas. Creo que eso es algo que también a la danza le hace mucha falta, porque te oxigena, te cambia el enfoque, te vuelve más, te cultiva, ¿no? Te vuelve más abierto, te vuelve incluso más mundano en un sentido de, viste, como que me parece que ahí hay un camino que tenemos que recorrer como bailarines, como coreógrafos, que tiene que ver con la integración también al mundo del arte, a las otras disciplinas. Por eso pienso que la danza tiene ahí un camino muy, Sí, muy importante, muy renovador, ¿sabes? Del lenguaje. sí, No porque tenga que combinarse con audiovisual específicamente, ¿eh? Sino porque realmente me parece que hay una ductilidad en nuestro trabajo muy grande y que la forma de entrenamiento que tiene un bailarín es única para mí, es sí, fantástica. Viste que yo trabajo mucho, por ejemplo, también con muchas cosas teatrales y cruces, mucho texto. Nosotros entendemos la textualidad, obvio que el texto es algo muy pesado y grosso, qué sé yo, pero nosotros nos permitimos trabajar el texto y el mundo sonoro desde el movimiento, ¿no? Y entiendo que la voz puede ser también danza porque realmente se ejerce a través del movimiento, ¿no? Se dispara, entonces se pronuncia. Entonces pienso que tenemos una herramienta fantástica y unos sí, intérpretes muy preparados, ¿no? sí, sí, sí. Ahí recordaba la charla respecto al concurso, ¿no? Al premio a proyectos de obras de danza y lo que decías respecto al diálogo con lo contemporáneo, ¿no? Vamos a nutrirse de esta manera, dialogando con otras disciplinas, con el contexto. No hace falta que eso esté, digamos, enriquece el diálogo mismo, ¿no? El ver lo que sucede alrededor, la forma, y trayendo esto y la potencia del cuerpo y de la danza, me gustaría que contaras algo que estuvimos charlando, es un proyecto bastante interesante que tiene que ver con estos centros coreográficos, ¿no? Para tomar... Sí. Mira, ese es un proyecto que surgió hace muchos años entre varios coreógrafos que habíamos tenido, Miguel Robles, Luis Garay, no sé quién más estaba, éramos un grupito, ¿no? Porque todos habíamos tenido algunas experiencias o varios en el exterior y traíamos como algo muy necesario para la escena, en ese momento pensando en la ciudad, qué sé yo. Bueno, yo seguí siempre con esa idea, desarrollándola, a veces escribiendo, a veces pensando, pero siempre sosteniendo que podía ser eh, una buena idea apropiarse con la idea del centro coreográfico, por ahí no como ocurre en Francia, ¿viste? Porque tampoco me parece viable. Son modelos, para mí, los modelos europeos que no son viables en nuestro territorio, hablando de cuerpo y territorio. No, porque son, ¿viste? Se necesita otro tipo de infraestructura. Entonces, bueno, esa idea siguió creciendo en mí y durante este año fui hablando con personas claves, como con vos, bueno, con otros artistas, acerca de la necesidad, como que empecé a decirlo, miren, necesitamos un centro coreográfico. Y bueno, como te contaba, pienso que lo que sería muy bueno es poder armar un plan piloto y hacer un ejercicio de 2 años sobre este centro coreográfico. Te decía también que pensaba que me parecía una idea interesante, ya que es coreográfico, hacerlo móvil,
¿no? Hacer convenios entre las ciudades, los territorios, los teatros, y bueno, y trabajar como con esa movilidad, porque me parece que también ir hacia adentro nos va a permitir volver a salir. Yo creo que la danza es un universo muy exportable, ¿viste? Lo veo, por ejemplo, te lo digo de verdad, lo veo yo, que soy una artista independiente, que trabajé toda mi trabajo ha sido en el campo independiente de la danza. Yo he llegado a hacer residencias en Corea del Sur, a mostrar mi obra en Alemania, a estar haciendo una residencia en México, a montar un trabajo acá, allá, ¿no? Y entonces digo, bueno, una persona minúscula, ¿entendés? Sola o con pequeños grupos independientes, si eso se puede lograr, ¿qué podríamos lograr exportando nuestras obras, nuestros trabajos? Pero bueno, claro, eso queda siempre como en algunos supuestamente privilegiados que fuimos haciendo estas conexiones y qué sé yo, y entonces a mí me parece que hace falta ir hacia adentro para realmente meterse en una producción que sea argentina, respetando todas las diversidades, porque eso es lo que vuelve rico el panorama de la danza en un lugar. Lo que lo vuelve rico no es que sea todo igual, sino que sea muy diferente, auténtico, personal. Y bueno, entonces yo creo que ahora para fin de año vamos a intentar hacer unas reuniones, no de movimientos, sino de artistas que querramos pensar un poco más profundamente otra vez en esta idea de hacer un plan piloto, de proponerlo así también, para que nadie se asuste, ¿viste? Viste que, claro, Sí. pero ahora tengo que tener el centro coreográfico. No, bueno, hacer un plan que sea realmente viable, que nadie se asuste. Y lo que yo pienso es que lo que realmente sería bueno es hacer el ejercicio durante 2 años y después que se puedan analizar las conclusiones, ver en qué se falló, en qué se puede potenciar, y entonces después sí ir por algo que sea auténticamente nuestro, que nos sirva y que nos... Falta ese despegue de la danza, ¿viste? Que el Sí, teatro lo tuvo, lo tiene, lo tuvo a nivel mundial. Falta, sí. no sé, ¿qué pensás vos? No, no, me gustaría saber cómo ves desde ese lugar, o sea, 2 cosas quería preguntarte. Uno, ¿cómo ves el sector de la danza en este momento, que personalmente siento que está por lo menos más visible, ¿no? Y con bastante movimiento? Pero me gustaría saber desde tu lugar, que además recibís proyectos y demás, ¿cómo ves al sector? Y por otro lado, ¿qué objetivos, o si tenés planteados objetivos dentro de tu lugar En el ahora como fondo. gestora, digamos, en el Fondo Sí, Nacional? el fondo fue un año muy loco, ¿viste? Entrar en esta pandemia. Entonces, estamos todavía acomodándonos, ¿no? Para mí fue como un gran avance que el directorio y, bueno, Diana Sayeg, obvio, apoyaran esta idea del concurso de proyectos, además, porque en todo su sentido es innovador, ¿no? También para el fondo. Y, y bueno, la idea es primero hay que terminar con esto, que esperamos que se puedan dar los premios en diciembre. ¿Te perdí o estoy? Estás, se congeló un momento la imagen, pero estás. Bueno. Seguimos. Y bueno, y a partir de eso hay que empezar a rever un montón de cosas, viste qué pasa con los subsidios de danza y teatro, que siempre tienen mucha llegada al público, sobre todo los de teatro, o sea que también hay que apuntalar más lo de danza, pero bueno, que tenían, por ejemplo, una de las cosas que vos tenías que cumplir eran 8 funciones,
Y eso es imposible de cumplir ahora, no sabemos cuándo. Entonces, después de esto me tengo que poner a rever, a proponer ideas acerca de, sobre todo lo que quiero es terminar el concurso, sacar conclusiones e intentar que, bueno, que realmente funcione, porque me parece que sería muy bueno poder institucionalizarlo, porque es un buen momento a fin de año para la danza, pensar proyectos y postular por esos proyectos. Me parece que los que sean premiados, no sé, es mi idea, mi intención, vamos a ver qué pasa en la realidad, que los proyectos premiados van a surgir con un impulso diferente, porque ya el proyecto está premiado por el Fondo Nacional, entonces mi idea es que puedan conseguir más auspicios, más posibilidades de desarrollo, y entonces todo esto nos va a permitir asentarnos, porque por ejemplo, con el concurso de dramaturgia, que este es el 4º año que se hace, se recibieron más de 900 postulaciones de todo el país. Y bueno, y nosotros copiamos exactamente el formato porque el formato había sido muy exitoso, pero esta vez se ve que la gente escribió mucho, obvio, porque estábamos guardados. Entonces, bueno, hay una afluencia muy, muy interesante. Habrá que ver cómo se hace ahora crecer también ese área, el área de la dramaturgia, que yo creo que a Diana le parece un punto muy interesante para apoyar. La idea también es ver desde el fondo, digamos, una de las premisas que nos pasa Diana Sayeg es intentar también ocupar esos lugares que otras instituciones no ocupan, ¿no? Por ejemplo, no hacer lo mismo que hace el Instituto Nacional de Teatro, sino encontrar los nichos más propios. Entonces, ahí en el de dramaturgia me pareció eso. Con respecto, volviendo al de danza, que es lo que nos interesa, mira, se presentaron casi 600 proyectos, se presentaban proyectos de todas las provincias. Eso te tengo que agradecer, porque cómo ayudaste con la difusión y cómo ayudaron tantos colegas. Eso fue una cosa hermosa, hablando de la danza. Sí. Mira, yo sé que hay peleas, que hay grupos, que hay el cucú y kiki, que qué sé yo, pero a mí me parece que está bien. O sea, me parece que está bien que haya grupos, que haya gente que pelea porque piensa que sus ideas son mejores que las de los otros. Claro. La militancia por la danza. Claro, yo no le tengo miedo a eso me parece fantástico. Y bueno, hay que arremangarse y ser mejores para tener más seguidores. Pero bueno, es que es verdad. Pero yo sí lo que sentí fue una conciencia de red a nivel nacional. Eso es impagable, eso no había antes, ¿eh? Claro. Eso es algo que es un tesoro que hay que cuidar. Yo creo que está bien que las facciones peleen y todo, siempre y cuando haya, o sea, se entienda ese plafón que hay, que es desde ahí que uno lucha, pelea y pone... Sí. Hay un movimiento federal de danza que ha visibilizado todas las provincias también. Eso. Sí, y eso se nota mucho. Y entonces, bueno, alguien me podría decir, bueno, pero otra vez vas a hacer un Instagram, no vas a decir lo mismo que dijiste ayer. Bueno, primero que el público se renueva, ¿no? Primero que fue muy apasionante para mí tener la posibilidad, porque gente toda muy querida, que me trataron hermoso, que estaban felices de la propuesta, y que hicieron mucho, mucho, mucho por sus regiones, por los bailarines, por los alumnos, ¿viste? Después hubo mucho contacto, maestros, coreógrafos avesados que me contaron de la gente que los iba a contactar, a preguntar. Bueno, eso es
Eso es fantástico, y eso Sí. no había. Entonces esa red para mí es muy preciada. Creo que, bueno, que la ley de danza tiene que avanzar, que realmente nos tienen que escuchar, que lo necesitamos. Creo que en un sentido la danza perdió muchos derechos que tenía, como el director nacional de danza, lo Sí. perdimos y nadie dijo nada, ¿no? Bueno, ahora que nuestras voces se escuchan, que pareciera que hay también un interés sobre los artistas independientes de la danza, ¿no? Que no estamos siendo siempre como unos desclasados, que era lo que éramos, ¿no? Por eso es tan importante tener ese cargo, porque también a nivel nacional, ¿con quién hablas? ¿Quién sería tu interlocutor, no? Claro, por eso, Necesitamos. claro, es importante que haya un instituto nacional o que vuelva a haber por lo menos la figura de director y Claro, tener esos espacios. sí, Creo que esos ahora, espacios. ahora está, la danza está incluida como sector dentro de industrias culturales, que antes no existía, ¿no? O sea, se era ir Claro, pensando. Y claro, algo claro. muy importante sería también que este premio quede como un premio fijo, ¿no? Un premio que se repite. Exacto, esa sería una gran tarea para mí poder lograrlo, en mi tarea en el fondo, lograr eso sería genial, pero realmente quiero que se logre si realmente dio los frutos, ¿se entiende? Y si no, que se corrija todo lo que se tenga que corregir eh, para hacerlo mejor, digamos, para hacerlo es perfectible, ¿no? Pero yo creo que es interesante apoyar proyectos y que además es una metodología interesante para los bailarines y coreógrafos en general, como dije en su momento, todas las líneas, y también esta idea de la danza abrazando o poniéndose en intercambio, o la danza como un lenguaje poroso que puede ir también hacia otros espacios que no son solo lo escénico. A mí también me interesa eso por muchas razones, porque como creadora independiente yo muchas veces me vi en la problemática de dar un salto a nivel escenario, ¿no? Escena, y muchas veces no tuve la posibilidad acá de hacerlo, porque los teatros independientes, bueno, son todo lo que pueden ser y son magníficos, son mi casa, digamos, creo que trabajé en casi todos, pero siempre falta 10 para, ¿no? Claro, 10 mangos faltaría para el peso. espacios grandes como por ejemplo el Teatro San Martín, que está como utilizado específicamente para una compañía y cada tanto hay alguna convocatoria, algún coreógrafo, y tenemos el Teatro Nacional Cervantes, que estaría genial también que tuviera su espacio de danza, Sí, ¿no? bueno, vos sabés que Que si el no, Teatro Nacional de Cervantes tenía los martes de danza cuando yo era jovencita, ¿no? Después también voló. O sea, por un montón de razones. Pienso que, bueno, que sí, además de esos teatros, yo pienso que hay que trabajar también sobre la expertise de la danza sin remitirnos también a esos grandes escenarios, ¿no? Entre comillas, esos grandes escenarios, y trabajar por eso mi propuesta de ver si podemos articular las ideas como para ir adelante con lo del centro coreográfico. Creo que hay muchos teatros y lugares que podrían acogerlo. Creo que sería una gran experiencia, muy movilizadora, que uno podría integrar bailarines, gestores, articular investigación en ese proyecto, arrojar un documento sólido, interesante después del periodo de prueba, ¿entendés? Como empezar a hacer las cosas con un poco más de expertise. Eso me sí, gustaría que sí, me pase, parece que ¿sabes? estaría genial, digamos, escuchándote, yo tomo como dos objetivos grandes en este tiempo. Uno, que permanezca este premio y profundizarlo, mejorarlo, ¿no?
a partir de los resultados de esta convocatoria, y otro, la creación de esos centros, de ese centro coreográfico móvil y federal, ¿no? para enriquecer, profundizar y bueno, y hacer circular información, material. Sí, yo creo que eso es muy importante porque como bailarines nuestra experiencia está en la acción, ¿no? La acción nos deja una huella a nosotros. Entonces, si nosotros logramos encontrarnos en el trabajo de creación, tanto para los investigadores, porque, por supuesto, tienen que estar al principio tienen que estar los mejores coreógrafos del país trabajando ahí, obvio, ¿no? Los mejores, qué sé yo. Lo que quiero decir es que gente avesada, y después seguramente habrá lugar para todes, ¿no? Pero bueno, pienso que tiene que ser un lugar también donde puedan llegar investigadores que puedan escribir documentación, documentos, articular intelectualmente, discutir, que los bailarines tienen que poder hacer informes de beca nutritivos interesantes. Me parece que falta todo eso, ¿viste? Que un bailarín hace una experiencia, por ejemplo, en un centro coreográfico, bueno, el tipo tiene que poder escribir un informe muy grosso, interesante, que después uno pueda hacer una publicación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Viste? ¿Entendés? Yo pienso que es una deuda que tenemos, que para mí la tienen los elencos oficiales, la deuda esa de antecedentes, concursos, no quiero ni hablar de ese tema, pero los independientes también tenemos una deuda enorme, tenemos que realmente volvernos más expertos, trabajar más profundamente, articular ideas. Si nos faltan herramientas intelectuales, tenemos que acudir a otros investigadores que puedan sumar. Para asociarse. Claro, y sí, porque tampoco podemos hacerlo todo, ¿viste? Desde la danza. Pero para mí falta eso, ¿viste? Falta esa articulación. Las articulaciones de expertos, ¿viste? Y también generar documentos, generar esa competencia que es diferente, que te hace crecer. Sí, sí, exactamente. Bueno, y para ir acercándonos al cierre de este encuentro, me gustaría que me digas qué es la danza para vos. Pero no hace falta una definición, sino todo este... Bueno, yo digo que para mí la danza es un territorio de cruce, ¿no? Es ese lugar, es como la madre, la lengua madre sobre la cual yo trabajo, pero para mí es un territorio de cruce. Para mí la danza tiene fronteras disolventes, es un lenguaje poroso, es un lenguaje universal, pero al mismo tiempo muy originario, muy primitivo y original, y eso me parece que es todo. Yo soy una fanática de la danza, entiendo. Claro, yo soy una fanática de la danza, entiendo que qué sé yo, no sé, me parece que bueno, que hay que actualizar las cosas, que eso es importante, actualizarse desde cualquier línea, pero para mí es... Y bueno, también es un motor, siempre lo fue, un motor de muchas cosas, porque también pienso que la educación por el arte tiene en nuestro país todavía como una deuda enorme, ¿no?
y tanta gente que da clase de danza, y yo digo, ¿por qué no empiezan a luchar por realmente profesionalizar eso, entrar a las escuelas? Porque viste que la danza tiene algo acerca de la formación cuando sos niño, niñe, que es tan interesante, tan potente, ¿no? Te da herramientas tan símiles, aprendes a pensar con una imaginación increíble, te vuelve muy libre. Todo, el conocimiento del cuerpo, la percepción, la relación con los otros, con el espacio. Claro, ¿no? la relación con el espacio, con los otros, incluso el cuidado del cuerpo, ¿no? Sí, sí, tendría que estar en todas las escuelas. Exacto. Pienso que por eso hay, viste, por ejemplo, no sé, yo voy a decir cosas que no sé si tengo que decirlas, pero las digo. Por ejemplo, yo cuando dicen, bueno, danza en las cárceles, danzan en las escuelas, sí, claro, pero ¿sabés qué? Hay que ir a pedirle a los organismos que se dedican a eso. No, por ejemplo, en la ciudad a Prodanza, sino, bueno, danza y acción social, andá y pedí en acción social. Danza y educación, dale, hacelo, porque no todo, o sea, porque para mí la danza es un lenguaje artístico, sobre todo, ¿no? Primero, y además me interesa que si un niño empieza a ejercitar la danza, lo haga desde esa conciencia, desde la conciencia de la composición. Bueno, yo desde siempre aprendí a partir de la improvisación, y para mí la técnica de la improvisación es una técnica profundísima y arrolladora, ¿no? Y me parece que para los niños, desde la danza, es increíble también el conocimiento que pueden adquirir. Pero bueno, pero la danza tiene que tener en Argentina un profundo valor artístico primero. Y además tiene que estar en confluencia con el público, con los espectadores, ¿no? Hay que llegar al espectador, hay que... Escuela de formación de espectadores de danza también. Y sí, ¿por qué no? Y sí, hace falta porque también los coreógrafos tenemos que plantearnos ese feedback, ¿viste? Es claro, el importante. diálogo, es el intercambio, ¿no? Así como uno necesita del público que termina hacia el convivio, cerrando un poco, bueno, si se puede cerrar, pero completa el diálogo entre el bailarín y el coreógrafo, el teórico, el crítico, ¿no? Van circulando. Bueno, y esto que vos decís también, los críticos. Qué importante que haya gente escribiendo, ¿no? Hace falta. Empieza a haber otras miradas, sí, pero hace falta mucho. Más. Sí. Bueno, y ya que estamos en esto, ¿qué imaginás, para cerrar, qué imaginás de la danza hacia el futuro? Yo auguro que va a seguir creciendo, que la danza argentina va a ir ganando un espacio a nivel internacional importante. Digo esto porque a mí me parece que es muy importante llegar a todos los lugares, ¿no? Que uno desde su aldea tiene que llegar a todos lados, sobre todo con todas las herramientas que existían, pero que empezamos a implementar muy concretamente con la pandemia. Y vuelvo a decir, para los agentes culturales que construyen políticas públicas de cultura, que necesitamos mucho apoyo también para ser parte de las exportaciones de Argentina, ¿no? Y que no sea solo el tango, ¿no? Como la cara visible, sino me parece muy importante que el tango sea como el abridor de caminos, ¿viste? Porque el tango se abraza a todo el mundo, sí, es increíble, sí, es una danza que se internacionalizó de una manera increíble, pero bueno, atrás de ellos
¿no? Hay otros lenguajes, otras líneas que hay que afianzar y hay que apoyar. Y primero al tango, porque creo que el tango abre todas esas puertas, ¿no? Pero, ¿qué auguro? Yo creo que creo que es muy importante el movimiento federal, creo que son muy importantes los festivales. Ahora está ocurriendo un festival en Mendoza, después viene el de Rosario, o sea, esas plataformas, esas personas que trabajan incansablemente desde hace tantos años sosteniendo esos festivales, Sí. viste, también hay que apuntalar todo eso. Después me parecen muy interesantes las leyes de danza a nivel regional o provincial, porque me parece que empujan y completan la ley nacional, ¿no? Claro. Y yo creo que, bueno, que tenemos que ir por una identidad diversa, grande, potente y fuerte. Y que la competencia sea más profunda, ¿no? Que uno pueda competir profundamente con ideas, discutirlas sin miedo, no estar de acuerdo, estar de acuerdo. Claro, que Eso sea es. como una competencia colaborativa en un sentido, Sí, ¿no? Es como sí, que te potencie, enriquecer. ¿viste? Nosotros acá en la ciudad tenemos una actividad que, ¿viste? O sea, si te quedas un poco quieto, ya desapareciste la escena, ¿no? Hay que volver y volver y volver, no sé, hay que estar moviéndose. Bueno, me gustaría que eso pase en todos lados, ¿no? Que no sean burbujitas que ocurren, sino que realmente se empiece a cruzar la información y todo. Pero bueno, yo creo que ya el juego está muy abierto, que las universidades de arte abrieron mucho el juego, que hay mucha gente con mucho talento trabajando, formando, creando, investigando. Y lo que espero es que se vuelva todo más visible. El campo independiente de la danza quiero que se vuelva más visible, ¿entendés? Que tenga impronta, que pese, que las personas que deciden nos vean la expertise y la profundidad de nuestro trabajo y también nos apoyen. Generar también esa competencia, ¿viste? No que siempre miramos al de arriba, que tiene el teatro, que es grande, ¿no? O sea, ser tan fuertes que se empiece a preguntar, bueno, mirá, hagamos algo con todos estos artistas, mirá lo que son, mirá cuántos son, mirá todo lo que podemos exportar, mirá todas las redes de festivales que podemos alimentar en el país, no en el interior, iba a decir una grasada, en el país, ¿no? En la región, en Latinoamérica, eso espero. Bueno, lo Así que abrazo. dímelo. No, como dicen. No, tomando esta idea de abrazo y de grupos que en la pandemia realmente es sostenedor el grupo, digo, retomando la idea inicial sobre los grupos, tu grupo, GPS, y esta idea de abrazarse entre las disciplinas, las personas y los grupos, abrazo esos sueños y esas ideas para que el sueño con acción es con lo que se cumple, si no es como una ilusión. O sea, vayamos a la acción de esos sueños y que se haga realidad. Yo creo que la danza está encaminada como una punta de flecha y no va a ser posible frenarla. Así que sigamos construyendo para eso ese futuro que queremos, ¿no? Sí, creo que es un muy buen pensamiento y adhiero a que hay que accionar, hay que trabajar. Este año fue muy lindo en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, yo volví a encontrarme con la gente de Cocoa, a discutir con coreógrafos de mi generación, eso también fue muy importante, muy bueno. Sí.
Bueno, Mariana, te agradezco un montón todo tu tiempo, las ideas y hagamos que circule, que circule. Muchas gracias. No, a vos, querida, gracias.